Secuencias textuales y texto argumentativo. Como hemos venido estudiando, existen diversos tipos de textos que sirven a propósitos comunicativos distintos dependiendo de la intención del emisor. Por ejemplo, si se desea informar, se utilizará un artículo informativo. Si lo que se pretende es relatar un hecho, se empleará un texto narrativo. Sin embargo, en situaciones comunicativas reales, muchas veces no es posible distinguir de manera definitiva el tipo de texto al que te enfrentas. Por ejemplo, en una autobiografía se mezclan diversas secuencias textuales, según el propósito comunicativo del emisor. Distinguir las diferentes secuencias te permite detectar dichos propósitos y lograr una comprensión más profunda de los textos. Ejemplos de secuencias textuales. Narración, relato de hechos. Descripción, selección de rasgos distintivos. Explicación, exposición razonada de un tema, informar. Diálogo, interacción lingüística. Argumentación, operación discursiva, conclusión o tesis. Instrucción, textos apelativos. Dicen al receptor qué hacer. Jean-Michel Adam, lingüista francés dedicado al análisis de textos, llegó a la conclusión de que estos son uniones de distintos tipos de secuencias, en las que hay una predominante, y las demás están incrustadas en su interior. Adam llama secuencia envolvente a la que predomina y determina al texto en su forma global, de tal manera que en un texto argumentativo la secuencia envolvente será argumentativa. Secuencias textuales. Son formas típicas de organización que son remitidas por las características composicionales de un texto. Es una estructura dotada de una organización interna adecuada, tiene autonomía relativa, ya que establece relaciones de dependencia e independencia dentro del conjunto. Sirve de gran utilidad en el desarrollo de habilidades de escritura y de lectura. Ejemplos de secuencia textual. Novela, predomina la narración. Reportaje, predomina el diálogo. Aviso clasificado, predomina la descripción. Propaganda, predomina la argumentación. En los textos educativos hay un notable predominio de las secuencias explicativa, argumentativa y en menor predominio la instruccional. Aquellas secuencias que aparecen como segmentos al interior de la secuencia envolvente son llamadas secuencias secundarias o incrustadas. Adam propone 5 tipos de secuencia que se pueden presentar en forma envolvente o incrustada. La secuencia textual, argumentativa, expone puntos de vista y sus fundamentos con el fin de convencer o persuadir. La secuencia textual descriptiva permite representar con palabras el mundo real, dando características del objeto. Secuencia textual explicativa consiste en hacer comprender al interlocutor una idea o concepto que resulta confuso para él. Secuencia textual narrativa cuenta cómo se van desencadenando los hechos en una historia. Secuencia textual dialógica conversacional se manifiesta una serie de intervenciones de 2 o más interlocutores, cuya finalidad es preguntar, prometer, agradecer y excusarse, entre muchas otras. El texto argumentativo. A continuación, recordemos lo que hemos conocido en actividades anteriores sobre el texto argumentativo, es decir, aquel texto en que la secuencia predominante o envolvente es la argumentativa. La argumentación es un quehacer cotidiano. Se argumenta en textos orales o escritos
en situaciones privadas y públicas, de manera más o menos estructurada y con diversos propósitos. En el desarrollo de este tipo de texto, existe un emisor que pretende convencer al receptor sobre un determinado tema planteado al inicio. Tesis. La argumentación es una práctica discursiva que responde a una función comunicativa que se orienta hacia el receptor para lograr su aprobación o adhesión. El dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. No, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Rasgos propios de la situación de enunciación de la argumentación. El objeto. Cualquier tema problemático, polémico o que se preste a la controversia, es decir, que pueda generar puntos de vista distintos. Locutor. Emisor, quien manifiesta una forma de ver e interpretar la realidad o un punto de vista u opinión frente a un tema problemático o polémico. Carácter. Marcadamente dialógico, pues se basa en la contraposición o en la divergencia de dos o más posturas frente a un tema. Objetivo. Producir la adhesión del interlocutor al punto de vista manifestado por el emisor. Dependiendo del tipo de razones utilizadas, el objetivo puede ser convencer, cuando los argumentos son lógicos o racionales, o persuadir, cuando se usan argumentos emotivos o afectivos. Estos elementos sirven como herramientas de análisis para determinar si un texto es o no argumentativo. La estructura básica de una argumentación se compone de tesis, argumentos, que pueden ser varios, y cada argumento debe contar con un respaldo. Tesis es una afirmación polémica respecto de un tema determinado. Se trata del punto de vista asumido por el emisor y del cual quiere convencer a la audiencia. Supone una toma de posición. Puede ser expresada en forma positiva, afirmación, o negativa, negación, y estar explícita o implícita en el texto. La tesis se sostiene sobre argumentos. Los argumentos son enunciados mediante los que se intenta defender el propio punto de vista. Un argumento implica un razonamiento, es decir, una asociación de ideas que apoyen la tesis propuesta o refute la tesis contraria. Argumento es un concepto que tiene la misión de convencer o demostrar en forma fundamentada y sistemática a otra persona o personas de que lo que se dice es verdad o es lo correcto. Los argumentos se apoyan con respaldos, hechos, datos, normas, leyes que permiten apoyar los argumentos dados en el texto con evidencia tomada de la realidad. Respaldo. Dato concreto que demuestra la validez de una tesis. Es irrefutable, dado su carácter empírico. Argumentación dialéctica y modos de razonamiento. Hemos visto la estructura básica de la argumentación compuesta por tesis, argumentos y respaldos. A continuación, conocerás la estructura dialéctica, que es más compleja, puesto que incorpora contraargumentos y refutación. Los contraargumentos son aquellos argumentos contrarios a la tesis que sostiene el emisor.
Mediante procedimientos de refutación, el emisor demuestra por qué dichos contraargumentos no son correctos y, por lo tanto, invalida las posibles objeciones a la tesis sostenida. Los contraargumentos pueden mencionarse o estar implícitos en la refutación del emisor. Si yo lo convenciera a usted de que mi tesis es correcta, ¿lo admitiría usted? No, en absoluto. Y si yo le demostrara que está equivocado, ¿retiraría su tesis? Nunca jamás. Vale, estupendo. Entonces dialoguemos. En las argumentaciones dialécticas, entonces, la tesis se sostiene negando los contraargumentos que atacan su validez y veracidad. La estructura interna de estos textos se conoce como dialéctica, pues la argumentación se desarrolla a partir de un diálogo o un debate entre los contraargumentos y los argumentos que el emisor presenta para refutarlos. Usted está equivocado, señor. Puedes estar en desacuerdo conmigo, pero no me puedes decir que estoy equivocado sin demostrármelo. Observa y aplica el siguiente esquema al ensayo de Gabriela Mistral que leeremos a continuación. Presentación del tema polémico. Tesis. Argumentos, contraargumentos, refutación y reafirmación de la tesis. Modos de razonamiento argumentativo. Generalización. A partir de varios casos similares, se plantea una tesis común. Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Gabriela Mistral son excelentes poetas. Todos ellos son chilenos. Tesis. Los poetas chilenos son excelentes. Causalidad. El fundamento de la tesis es en base a una relación causal entre dos o más ideas. Primera idea. La madre de Juanito fumó durante su embarazo. Segunda idea. Por eso Juanito es un niño débil y con bajo peso. Criterio de autoridad. La tesis se sustenta en la opinión de expertos o personas consagradas en un tema. El padre Hurtado dijo, hay que dar hasta que duela. Tesis. Hay que cooperar con las obras caritativas. Analogía. Se establece una semejanza entre dos conceptos o ideas diferentes. María y José trabajan en la misma empresa y ambos son ingenieros. A José le aumentaron el sueldo. Tesis. A María deberían aumentar su sueldo. Por signos. Ese paciente presenta malestar, sensación de frío, fiebre, dolor muscular, dolor de garganta y tos. Por lo tanto, padece una bronquitis aguda. Yo creo que ahora el profe va a dar un trabajo. ¿Cuál es tu argumento para afirmar aquello? Obvio, ya terminó de explicar, pues. A continuación, anda a las páginas 163 a 165 de tu texto del estudiante y lee el ensayo de Gabriela Mistral, El tipo del indio americano. Puedes seguir la lectura acompañado del audio que hemos preparado para ti. Luego, desarrolla las actividades que se te indicarán en las instrucciones. Éxito y buena salud para ti y tu familia.